Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. ¿Cómo hacer yogur casero? Hoy voy a hacer yogur casero. Hacer yogur en casa es súper fácil, mucho más de lo que te imaginas. Con solamente 2 ingredientes tienes listo un yogur rico y muy saludable. Antes de pasar a ver cómo se hace, te aconsejo que no te pierdas lo que te voy a contar a continuación, porque es una información muy interesante y te va a venir muy bien a la hora de preparar tu yogur. El consumo de yogur es altamente recomendable, ya que regula el tránsito intestinal y mejora el funcionamiento del aparato digestivo. Los fermentos que tiene el yogur se complementan con los microorganismos que tenemos en nuestra flora intestinal y así contribuyen al buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Por lo tanto, comer yogur diariamente es muy saludable y beneficioso para nuestra salud. Para elaborar un yogur de mayor calidad, lo mejor es utilizar leche fresca. La puedes encontrar muy fácilmente en cualquier supermercado, siempre en la sección de refrigerados. La leche fresca no es la leche habitual que normalmente encontramos en brick, nos llevamos en una caja. Esa leche no necesita estar refrigerada porque es leche ultrapasteurizada. Significa que ha estado sometida a muy altas temperaturas, superiores a 150 grados, y entonces matan todos los gérmenes y todas las bacterias. Vamos, que lo matan todo. Y por eso se puede conservar durante meses sin refrigerar, antes de abrirla. En cambio, la leche fresca, que también la puedes encontrar en brick o en botella, también es leche pasteurizada, pero en su proceso está sometida a temperaturas más bajas que la ultrapasteurizada. Esta temperatura no suele sobrepasar de los 72 grados, con lo cual también es suficiente para matar los gérmenes y bacterias, pero en cambio conserva muchísimo mejor que la otra las vitaminas y las proteínas, que sobre todo estas son las que nos van a ayudar a que luego el yogur nos cuaje mejor. A diferencia de la otra leche, esta leche sí que hay que mantenerla refrigerada incluso antes de abrirla, y su caducidad es mucho menor. Esta leche hay que consumirla como mucho en una semana. Y ahora vamos con el yogur. ¿Qué es el yogur? El yogur no es más que leche fermentada y para que fermente hay que introducirle unas bacterias acidolácticas, que suelen ser de 2 tipos, Lactobacillus y Streptococcus. Y ahora dirás, ¿y cómo le meto yo esas bacterias a la leche? Pues lo podemos hacer de 2 maneras. Por un lado, podemos comprar el fermento para añadírselo a la leche. Esto creo que lo venden en las farmacias en forma de polvo liofilizado. Yo no lo sé porque no lo he comprado nunca lo he usado, entonces no lo sé. No descarto que lo vaya a usar porque además dicen que así queda el yogur muchísimo más sano, más puro, mejor. Pero yo de momento no lo he probado. Esa sería una forma. Y luego está la otra forma, que es mucho más fácil de conseguir y es la que yo voy a utilizar. Añadirle un yogur normal de los que compramos en el súper, que ya lleva esas bacterias o fermentos lácticos vivos. Por supuesto, debe de ser un yogur natural, de los que vienen refrigerados, a poder ser sin edulcorantes, ni azúcares añadidos, ni porquerías de esas. Es mucho mejor y más sano que después tú ya le añadas el azúcar a tu gusto, el edulcorante, la fruta o lo que sea. Para que estas bacterias puedan activarse y fermentar, necesitan estar durante un tiempo prolongado a una temperatura constante, que no puede ser ni muy alta porque se morirían, ni muy baja porque entonces no se activarían y no se podría producir la fermentación. Esta temperatura tiene que ser entre 43 y 45 grados. Más no, porque a partir de los 47 grados aproximadamente las bacterias se mueren, por lo tanto no se va a poder hacer el yogur tampoco. Evidentemente, si tienes una yogurtera, esto es muy fácil de conseguir porque este tipo de aparatos ya se encargan de mantener los yogures a la temperatura correcta durante el tiempo necesario. Pero si no tienes yogurtera, como es mi caso, y probablemente el tuyo, si no, no estarías viendo este vídeo,
lo podemos hacer de forma muy fácil en el horno. Si no tienes horno, creo que hay otras formas de hacerlo. He visto que lo meten en tupper, lo envuelven en mantas, lo ponen en algún sitio cálido, fuera de corrientes, pero eso ya no te lo voy a explicar yo aquí. Así que si no tienes horno, te aconsejo que mejor vayas a ver otros vídeos que lo explican mejor. En mi caso vamos a utilizar el horno. Y ya llegados a este punto no me enrollo más, porque en este momento ya vamos a ver cómo se hace el yogur casero. Yo en mi caso, como quiero un yogur bajo en grasas, voy a utilizar la leche fresca semidesnatada. Esta leche también la tienes entera o la tienes desnatada. Puedes utilizar cualquiera de las tres. He visto muchos sitios que dicen que hay que añadirle leche entera sí o sí. Pues no. Ya verás cómo con esta leche semidesnatada te va a quedar una textura perfecta sin tener que añadirle leche en polvo ni nada, que muchas veces se lo echan para que espese. Pues no se lo vas a tener que añadir, con lo cual vas a tener un yogur más saludable y riquísimo. Que ya verás, una vez que lo hagas por primera vez no vas a querer comprarlo más porque es súper fácil y está buenísimo. Comenzamos. Como yo voy a hacer un yogur bajo en grasas, voy a utilizar 1 litro de leche fresca semidesnatada y un yogur natural con bifidus, también desnatado, 0% materia grasa, sin azúcar y sin edulcorantes. Lo primero que haremos es ir calentando el horno a una temperatura de 50 grados centígrados con calor arriba y abajo. Después vamos a poner la leche en una cacerola para calentarla. La leche no tiene que llegar a hervir. La temperatura que tiene que coger es más o menos unos 45 grados. Para saber si la temperatura es la correcta, si no tienes un termómetro de cocina, metiendo el dedo meñique tienes que poder aguantar 10 segundos sin quemarte. Y ya la retiramos del fuego. Ahora ponemos el yogur en un bol. Y le añadimos la leche que acabamos de calentar. Como te decía al principio del vídeo, la leche no puede pasar de los 45 grados centígrados. Si ves que la has calentado más, mejor deja que temple un poco. Removemos muy bien hasta que el yogur esté completamente disuelto y veas que no queda ninguna partícula ni ningún trocito. Y ya lo tenemos listo para llevar al horno a fermentar. Puedes hacerlo en este mismo bol tapándolo con papel film. Yo prefiero verterlo en estos vasitos que voy conservando de cuando compro yogures. De esta forma, al cuajarse individualmente, luego después el yogur queda como más compacto. Con esta cantidad de 1 litro de leche y un yogur, me da para rellenar 8 tarritos de unos 125 mililitros cada uno. Aunque me ha faltado un poquito para rellenar el último hasta arriba. Ahora vamos a apagar el horno, porque para introducir los yogures tiene que ser con el horno apagado, ya que estos van a fermentar con el calor residual. Esto es muy importante, recuerda apagar el horno antes de meter los yogures. Yo los estoy colocando todos en una fuente, pero los puedes meter directamente en la bandeja del horno. Intenta colocarlos que no se toquen entre sí. También les voy a colocar estas tapitas, y las voy guardando de cuando compro la nocilla y todas estas cosas. Aunque les vienen un poquito grandes, pero bueno, para taparlos por encima no pasa nada. Como en la última no me tenía más tapas, le voy a poner un poquito de papel film transparente. Y ya nos los vamos a llevar a guardar al horno, que te vuelvo a recordar, tiene que estar apagado. Deben permanecer en el horno un mínimo de entre 8 y 10 horas, tiempo necesario para una correcta fermentación. Yo los metí en el horno hacia las 9 de la noche y así los dejé toda la noche. Cuando me levanté por la mañana a las 7 antes de irme a trabajar, los saqué y este es el aspecto que ya tenían, estaban perfectamente cuajados. El líquido que hay encima es suero de leche, pero es totalmente normal. Los yogures que compramos también lo tienen. Y ahora vamos a guardarlos en la nevera porque los yogures deben conservarse en frío. Es recomendable consumirlos muy fríos, por lo tanto, antes de comerlos, deberán haber estado en la nevera al menos unas 4 horas.
Los míos ya llevan en la nevera toda la mañana, así que ahora te voy a enseñar la textura que tienen. Como puedes ver, tienen una textura firme y suave. Nada que envidiar a los yogures que compramos en el supermercado. Y el sabor, una auténtica delicia. Están buenísimos. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es preparar un buen yogur casero con solo 2 ingredientes y ayudándote del horno. Mi recomendación es que pruebes primero así y si ves que luego ya los vas a hacer habitualmente, creo que lo mejor es comprarse una yogurtera, porque es más fácil, no tienes el horno ocupado tantas horas y bueno, pues es más práctico. Ahora que si los vas a hacer de Pascuas a Ramos, entonces no, mejor utiliza el horno y un chisme menos en la cocina. Yo, como creo que sí los voy a hacer muy a menudo porque me han encantado, creo que sí me voy a comprar la yogurtera. De hecho, le tengo echado el ojo a una, que te voy a dejar el enlace en la caja de información por si a ti también te interesa, que me ha parecido estupenda. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Cuéntame si tú también haces yogur en casa o cómo lo haces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía, es totalmente gratis. Pincha la campanita y así YouTube, cada vez que yo suba un vídeo nuevo, te lo va a comunicar y no te vas a perder ni uno. Y si quieres ver la receta escrita, pásate por mi blog www.enmisalsa.es. Allí tengo muchas más recetas que te puedes descargar en PDF, las puedes imprimir o guardártelas en tu ordenador, como lo prefieras. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. Un besote. Chao.